Soy Eduardo Álvarez Tuñón, cuento mi libro Las enviadas del final. La idea de la novela surge porque yo cuando era muy joven empecé a trabajar freelance en un diario. Y ese trabajo en un diario que me encargaron fue escribir necrológicas. Los necrológicas se escriben en vida de las personas, para que estén preparadas por si llega el cable de la muerte y no está de guardia en el diario alguien de la especialidad. Y a mí me mandan a visitar a un pintor famoso y un intérprete de violín famoso. Y los voy a visitar, por supuesto mintiéndoles, había que mentirles. Y había trucos para mentirles. Por ejemplo, hablarles del futuro, hablarles de qué estaban planeando. Y yo los voy a visitar, me recibe el primero de ellos, que es el músico, muy bien. Empiezo a hacerle algunas preguntas diciendo que estoy haciendo un suplemento especial sobre los grandes intérpretes de la Argentina. Trato de sacarle alguna información desordenada que después yo iba a ordenar y lo primero que me llama la atención es lo vital y lo vivo que lo veo. Y esta historia es real, me pregunta a mi edad y me dice qué suerte que tiene esa edad porque yo estoy muy atraído con una mujer muy joven que vino como alumna, que tiene más o menos su edad y cuyo mundo no entiendo. Y saca un cuadernito y me entra a preguntar frases, expresiones, lugares sobre esa chica que era de mi generación, de mi edad. Y yo siento que termina la hora de la entrevista y en lugar de estar yo entrevistándolo a él sobre su pasado y sobre su vida, él me está entrevistando a mí sobre la juventud y sobre el mundo que viene. Esto fue un día martes, en el año 79. El día jueves vuelvo a hacerle la nota al pintor y esta casualidad es absolutamente real y extraña. El pintor me recibe muy entusiasmado, empezamos a hablar. Yo, como hablaba el pintor, me daba cuenta que sospechaba y me sentía con una gran culpa. Y también me habla de una alumna, más o menos de la misma edad, en confianza que lo tiene como atraído de una manera extraña. No es solo como una especie de atracción física, es como una atracción existencial. Y a mí esa coincidencia me parece muy extraña. Y empiezo a pensar, un poco obsesivamente, que todo gran artista que está por morir, esta situación tiene dos consecuencias. Una, que en el diario, una consecuencia terrena, menor, casi diría mediocre, que en el diario le hicieran la necrológica, que iba yo. Y otra especie de consecuencia, casi diríamos metafísica o celeste, que alguien organizaba y que le mandaba una enviada del final, una última mujer así extraña, con una belleza extraña de un mundo que viene, para que tuviera un último fervor, para que se conmoviera. Yo vengo de la poesía y ese es un tema que a mí me interesa mucho, que es el tema del paso del tiempo. Es decir, el tema de cómo se vive el paso del tiempo. Y yo creo que en la novela eso está. Lo que le fascina a estos dos artistas es ese umbral que están por pasar, pero de un mundo también que viene y que no van a llegar a conocer. Y hay algo también particular en los dos, que le interesa cómo preservar esa especie de belleza que solo ellos ven. Ellos sienten que llegaron al final con la llegada de las enviadas. Sienten que los dos ya no pueden crear, que esa especie de belleza fugaz desafía su arte y sienten que tiene una gran imposibilidad de reflejarla. Y eso es un poco su tragedia, la tragedia de ellos dos, que a su vez la viven con cierto optimismo, porque les interesa en algún punto más la fascinación del mundo de estas dos mujeres adolescentes enviadas que la imposibilidad de expresarlas. Les interesa más vivir esto que expresarlo. Yo creo que Eduardo Albornoz, el personaje que es joven, tiene una particularidad que me la señalaron el otro día, me la señaló Beatriz Arlo, una particularidad que la relación con ellos lo vuelve un poco viejo también. Y hace algunas observaciones de viejo. Pese a que él tendría que estar más cerca de
Las enviadas. Lo único que nota es que a él, Eduardo Albornoz, que es tan joven, tampoco le impactan. No le impactan estas mujeres que él ve. No le impacta la belleza ni nada extraño en estas mujeres. Y él en un final del capítulo dice, yo no sé si no me impactan o porque no soy un gran artista o porque no estoy por morir. Y yo creo que aprende muchas cosas. Por empezar, aprende mucho de la vida y del arte y también de la fugacidad. Y después, una cosa que es cierto, en la historia real de la novela ocurrió, y yo lo cuento, yo sentí que ellos me confesaban una serie de cosas y yo me sentía un traidor. Es decir, el peso de la mentira. Yo no era nadie, ellos eran dos grandes artistas. Me hacían confesiones que a mí me halagaban porque yo me consideraba casi amigo de ellos y yo iba a escribirles necrológicas. Y por eso en algún momento yo decido reunirlos a los dos y contarle que en realidad a mí me habían encargado de escribir la necrológica. Era algo como que a mí me pesaba, ¿no? Y yo creo que eso es un poco también lo que aprende en ese camino de iniciación el personaje de Eduardo Albornoz, que en alguna medida envejece con esta historia, envejece. Podría considerarse que el personaje Lucero es una proyección al futuro de Eduardo. Y Lucero algo le dice. ¿Por qué? Porque eso ocurre mucho en los diarios. En los diarios es muy común que te encasillen. Empezaste escribiendo policiales, fuiste bueno escribiendo policiales, vas a escribir policiales toda la vida. Empezaste escribiendo necrológicas, vas a escribir necrológicas toda la vida. Que es una forma también de escribir sobre la muerte, pero de muertos ilustres. El escritor de policiales escribe sobre muertos, como dice Lucero, que a nadie le importa. En cambio, el escritor de necrológicas son muertos célebres y las dos formas de escribir son dos formas de escribir extrañas. Y hay un punto de unión entre Lucero y Eduardo, y es que cuando Eduardo le pregunta si siempre escribió historias policiales, él le cuenta que escribió por dinero cartas de amor. Y en alguna medida escribir cartas de amor para otro es también mentir. También miente Lucero. Los dos mienten con la palabra, ganan la vida escribiendo en base a la mentira y tratando de hacer textos que no sean meros textos periodísticos, sino que tengan algo de trascendencia. Uno escribe sobre el amor mintiendo y cobrando, y otro escribe sobre la muerte mintiendo y cobrando. Me di cuenta de que miraba el trapo de mi pintura con cierta atención. Y es un buen comienzo si quiere hacer una nota sobre plástica. No es solo un paño despreciado con un destino injusto. El paño de un pintor permite reflexiones más profundas. Gaspar se dirigió al lugar donde lo había dejado, lo tomó entre sus manos y se puso a observarlo. A veces pienso que yo sería un gran artista si pudiera pintar un cuadro que, como este trapo, representara lo que permanece después de una pasión, lo abandonado a lo largo de los días y lo incomprensible, lo absurdo de un destino que no depende de nosotros. Fíjese este color rojo. Hablaba con pena y señalaba una mancha del trapo. Salió con los otros rojos que se usaron. Pudo haber quedado en el cuadro. Pudo formar parte de una obra perfecta y sentirse partícipe de un orden, o al menos pudo perdurar en una tela y contemplar el mundo desde allí mientras duren las paredes en las que esté colgada. Pero lo apartó el pincel, porque tal vez sobraba y era tarde, o quizás cayó, a causa de la ley de gravedad, en el viaje breve desde la paleta, y ahora su destino es este trapo, que solo usted y yo miramos, y el olvido.